Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de El Fin del Silencio online en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es David Antesana, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a que te quedes conmigo unos minutos, esto no va a ser muy largo, porque solamente vamos a charlar de algunas cosas, de una banda en particular, de una banda a la que personalmente siempre he sido un gran admirador, pero que ha ido bajando en cuanto a su credibilidad, por lo menos ante mí. Quisiera conversar eso contigo. Te estoy hablando de los irlandeses de YouTube. Hace hace algunas semanas, YouTube anunciaba un nuevo disco, muy en la onda que ha estado sacando sus últimos lanzamientos con el título de Songs, ¿no? Hay Songs of Innocence, Songs of Experience, y anuncian que van a lanzar un disco llamado Songs of Surrender. Pero nos llevamos la terrible y triste noticia de que este disco no es un disco con canciones nuevas, sino es un disco que tampoco es recopilatorio, porque sería otro recopilatorio más de sus grandes éxitos, que sé yo, cualquier cosa, pero no, tampoco. Es un disco en el que se están revisitando canciones de su carrera, este, según ellos, para que suenen como sonarían hoy, ¿no? A mí me parece esto me parece una injusticia, me parece una tontería, me parece una desinteligencia, porque las canciones tienen un momento en las cuales salen, en las cuales están escritas, compuestas, las emociones, las sensaciones, las coyunturas, la bilis, el corazón, el cerebro, etcétera. Y creo que este tipo de canciones, o no digo este tipo, sino todas las canciones en general, tienen un momento, ¿no? Los que venimos de una generación youtubera, vamos a decirlo así, siempre nos hemos sentido identificados, o por lo menos parte de nuestra vida musical nos hemos sentido identificados con esta banda, por todo lo que ellos hacían y lo que representaban, y por el discurso, tanto musical como lírico, ¿no? Probablemente, y ese ha sido también uno de los grandes errores que nosotros hemos cometido como fans, o como en su momento también quienes formamos parte de medios de comunicación, de la radio, etcétera, ha sido sin duda alguna endiosar demasiado a YouTube, ¿no? Creo que en algún momento veíamos a YouTube como los ira con guitarras en vez de ametralladoras, y revolucionarios, y quienes nos iban a rescatar de esta nefasta época en la que estábamos viviendo a través de su música, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho creo que YouTube es una de las primeras bandas que ha sido víctima del cargocerío de sus fans y de quienes difundían su música. Si tú conoces radialistas en nuestro medio, por lo menos en la década de los 80, desde la segunda mitad por lo menos de los 80 hasta primera mitad de los 90, qué sé yo, siempre te van a decir que su banda favorita es YouTube, porque YouTube es muy inteligente, porque YouTube tiene un discurso, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que también forma parte de nuestro error el haberlos endiosado. Eh, entonces lo que vamos a hacer es, porque me interesa que las cosas se escuchen en su momento. Me parece, insisto, me parece escupir sobre tu historia el tratar de revisitar una serie de canciones, no por el hecho de no revisitarlas, porque hay los unplugged, hay los sinfónicos, etcétera, que tienen una validez relativa también, no es que sean una gran cosa, pero tiene una validez. Pero el hecho de que el discurso sea que son canciones que ellos mismos se sienten como avergonzados de haberlas grabado de esa manera, y que deberían sonar de tal manera, me parece una barbaridad, me parece una, una, una traición a lo que tú has hecho, y también me parece que es una traición a quienes hemos crecido con esto. Pero vamos por partes, porque lo que vamos a hacer es, en primera instancia, la dinámica de este video es, primero, que le pongas un like, y segundo, que te suscribas al canal y que te pongas la campanita y todo lo que te dicen en todos los canales, que no es mamada, sino que también yo te lo voy a pedir. Vamos a organizar la carrera de YouTube en sus 14, bueno, son 14 discos en larga duración, pero yo estoy incluyendo uno más, que tú ya te vas a dar cuenta por qué. Entonces vamos a ordenar sus 14 discos desde el peor hasta el mejor. Hay ciertas bandas que en algún momento, cuando hacemos esto, podemos decir que desde el menos mejor hasta el más mejor, ¿no? Por decirlo así, utilizando una manera de hablar que no es correcta, pero es muy coloquial. Pero en este caso no.
YouTube tiene discos malos y es lo que vamos a revisar. Pero antes de empezar, yo soy fanático, y te decía, yo soy fanático de YouTube, a mí me encanta la banda. Mira, aquí te voy a mostrar, aquí está el pop, aquí está el Original Soundtrack Number One, aquí está el How to Dismantle an Atomic Bomb, aquí está el October, aquí está el Rattle and Ham, aquí está el Suropa, el You Can Leave Behind. El Boy, que me cabré mucho porque me llegó una edición en la que no estaba con la portada oficial, sino es como que la portada, como censurada, mírala. No sé por qué, pero le cambiaron la portada. Unforgettable Fire, War, ¿no? Del mismo chamaco, pero esta por suerte me llegó con la portada oficial. El Joshua Tree, por supuesto, el Achtung Baby, pero aparte de estos discos que están aquí, lo que quiero recomendarte algunas cosas de la discografía de YouTube que pueden ser o EPs o cosas que no estaban dentro de su carrera o sea, como grupo. Lo primero que tendría que decirte, que mira que lo tenía, pero yo no sé qué pasó, prefiero no pensar. La música, la banda original de la película In the Name of the Father, sí, que es un soundtrack variado, pero la canción In the Name of the Father está realizada por Gavin Freyre y Bono, que es una verdadera maravilla, ¿no? Una de las cosas, de los trabajos solistas que tiene Bono fuera de YouTube. Este soundtrack que, no sé, ahí está, que se llama Captive. Esta película se llama Captive, es una película franco-irlandesa, ¿sí? que se hizo en 1986. Toda la música es de The Edge solo, y en alguna canción, como por ejemplo en el tema que se llama Heroine, que es el tema principal de la película, canta junto a The Edge, o está junto a The Edge haciendo los vocales, nada más y nada menos que Sinead O'Connor. Es una maravilla, esta banda sonora es una belleza. Después, obviamente, porque esto es casi sería una barbaridad no mencionar que esta es la banda sonora de Misión Imposible, de la primera película de la saga de Tom Cruise, que tiene un tema que es justamente el tema de Misión Imposible. Esto salió en 1996, que la hacen Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, baterista y bajista de YouTube, ¿no? Y con unos arreglos y una cosa así. Es el único tema que es de ellos, pero me parece también que había que mencionarlo. Por supuesto, ¿no? Que es probablemente una de las canciones más dinámicas que tiene YouTube, que es Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que corresponde a la banda sonora de esta película que marcaba el final de la saga de Batman de los 90, ¿no? En esta ya está el Val Kilmer como Batman, está el Jim Carrey con una muy triste representación del Acertijo, ¿no? Del Riddler. El Tommy Lee Jones, que odiaba a Jim Carrey en la vida real, no lo puede ver ni en pintura. Él era Harvey Two Faces, perdón. Aparece Robin, ¿no? Chris O'Donnell, etcétera. Una película que realmente es intrascendente, pero tiene una banda sonora fantástica. Está justamente YouTube, junto con él están PJ Harvey, estaba Seal, ¿no? Está Eddie Reader, Massey Star, por ejemplo. Está The Offspring con un cover a The Jam. Está Nick Cave, y también está Devlins, una banda que apareció en los 90 y que decían que eran los sucesores a YouTube porque eran sus ahijados. Esto en cuanto a lo que YouTube ha hecho fuera de su discografía oficial. Pero quiero conversar contigo también de estos dos EPs. Este es un EP. Este EP se llama Wait Awake in America. Este EP que es un gran disco, aunque no lo creas, a pesar de su corta duración y todo eso. Es del 85. Aquí tienes versiones en vivo de los temas Bad, A Sort of Homecoming, y tienes dos temas nuevos, que uno se llama Three Sunrises, y principalmente un tema que es realmente hermoso, que se llama Love Comes Stumbling, que yo creo que es el tema que le faltó a The Joshua Tree, ¿no? Wait Awake in America es un EP. Y también no es un EP, es un disco en vivo que creo que marca la historia de YouTube. Hay un antes y un después en la historia de YouTube en cuanto a su música en vivo, gracias a Under a Blood Red Sky, que se grabó en
en un lugar muy particular, que es en Red Rocks, ¿no? En Red Rocks, que es un lugar que naturalmente tiene este, eh, una característica acústica impresionante, ¿no? Esto es en Red Rocks, en el anfiteatro en Red Rocks, como te decía. Y esto se grabó, este es del 83, este disco se grabó como soporte, más bien dicho, de la gira del War, ¿no? Del tercer disco. Este vendría a ser como que el cuarto disco en la carrera de YouTube, si es que lo tomamos en cuenta. Bien, entonces estos son los discos, digamos, los outsiders de una discografía más que extensa y además muy interesante. No te voy a decir con altibajos, sino te voy a decir con momentos muy altos y con momentos muy bajos también. Estos principalmente son los últimos. Te soy honesto, no tengo los últimos 3 discos de YouTube. No tengo los 3 últimos discos de YouTube. No tengo el No Line on the Horizon. No tengo el Songs of... viste, incluso hasta se me van un poco de la cabeza, ¿no? No tengo el Songs of Innocence, que es el del 2014, no tengo el No Line on the Horizon, que es del 2009, y tampoco tengo el Songs of Experience, que son del 2017. Pero aquí te voy a mostrar un poquito, tengo unas fotos con estos discos y te voy a mostrar más o menos lo que me causó cada uno, ¿no? Hay uno que me causó sueño, el No Line on the Horizon me causó sueño, me aburrió desde el primer momento en el que lo vi prácticamente. Qué sé yo, el Songs of Experience me causó una cosa así como que rabia, ¿no? Me dio una bronca. Y el Songs of Innocence me dice algo así, ¿y esto qué es? ¿No? Es una cosa así. Pero esa es la sensación que tuve con estos 3 últimos discos. Pero entonces te invito a partir de este momento a que revisemos la discografía de YouTube en sus 15 discos, de los peores a los mejores, ¿no? En los que ya se les valió un pepino su propio nombre y decidieron, o no sé qué decidieron, no sé qué es lo que estarían pensando, hasta aquellos discos que labraron un nombre que ya es prácticamente una leyenda y que si algo de cariño, de respeto queda hacia la banda, creo que es por estos discos, ¿no? Por lo menos los 7, 8 discos que están en los primeros lugares. Alguien me dice por ahí, ¿en qué momento es que es en el que YouTube se va al demonio? Creo yo, bueno, que hay algunos hitos que son importantes. El primero creo que es cuando lanzaron el Songs of Innocence, que se les ocurrió la brillantemente estúpida idea sí, es el Songs of Innocence del 2014, que se les ocurrió la brillante, estúpida idea de que te lo clavaban en el iTunes para todos los usuarios de iPhone o de iPod en esa época, no sé, obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente, quieras o no, no había cómo borrarlo, no había cómo quitarlo, sino que estabas prácticamente obligado a tener el disco en tu cuenta de iTunes y escucharlo o no escucharlo, o no sé, me pareció una barbaridad, me pareció una invasión a la que nadie tiene derecho. Primer punto, o uno de los puntos por lo menos en los que YouTube se fue al tremendo demonio fue esa. Creo que la segunda es cuando YouTube dejó de ser una banda de música para hacerse una plataforma para Bono, ¿no? Cuando Bono pensó que era poco menos que Tony Stark y se creía el defensor del universo y el hombre más bueno del mundo y un chamán espiritual, qué sé yo, etcétera, 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 y empezó a hablar más de lo que cantaba. Yo creo que un músico, si tiene esa enorme virtud, además envidiada por muchos de nosotros, simples mortales, de hacer música, pues lo que tiene que decir lo debería decir a través de su música y a través de sus letras. Creo que cuando Bono se hizo ya el paladín de la justicia, se hizo amigo del Papa, que andaba con Mandela, que andaba con aquí, que quería la paz, que quería la no guerra, que quería el jubileo del 2000, etcétera, 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 es en el momento en el que YouTube, gracias a Bono, porque no estamos hablando de la banda, porque no podemos decir nada de The Edge, no podemos decir nada de Adam Clayton ni de Larry Mullen, que era el vocalista, el principal escritor, ¿no? Letrista de la banda, que se empieza a mandar condoro tras condoro y termina siendo un tipo demasiado cargoso, demasiado megalómano,
y que es el momento en el cual creo que es uno de los momentos en los cuales YouTube empieza a tener una caída que ya es casi inevitable. YouTube siempre se caracterizó por tener un alto nivel de reinvención, ¿no? Después de sus 3 primeros discos, después del Boy, del October y del War, ¿no? Coincidiendo con la gira que habíamos visto hace un cachito, la Under a Blood Red Sky, se reinventan con un sonido menos visceral irlandés europeo, conocen o descubren ciertos lugares principalmente en Norteamérica y empiezan con esa otra trilogía que son Unforgettable Fire, de Joshua Tree y Rattle and Hum, ¿no? que cambian su sonido, se hacen más americanos, mucho más mundiales, qué sé yo. Y cuando pensábamos que íbamos a llegar, que íbamos a hacer o íbamos a conocer a YouTube de esa manera, ellos vuelven a una reinvención durante la década de los 90, que es la parafernalia, el posmodernismo, etcétera, etcétera, con Achtung Baby, Suropa y Pop. Este último fue el que mandó un poquito a la lona esta intención. En los 2000, no sé exactamente por qué, cuál fue la idea, pero decidieron volver un poco a sus raíces y ser un poco más sentimentales, ¿no? Estar más de acuerdo con sus sentimientos y ser un poco más intimistas, cosa que les funcionó con el All That You Can Leave Behind y ya no tanto con el How to Dismantle an Atomic Bomb. Empiezan a sacar un montón de compilados, ¿no? De los best de los 80, best de los 90, el YouTube Singles, etcétera, 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 que empiezan a saturar un poco la cosa. Y finalmente ese es su último intento de reinvención hacia el rock millennial, hacia el indie, hacia el rock centennial, es lo que no termina de creerles absolutamente nadie, ¿no? Ese es el verdadero problema, creo yo, con YouTube, a través de sus discos, aparte desde el No Line on the Horizon, pasando por el Songs of Innocence, terminando en Songs of Experience, y ahora tratando de alguna manera negar el sonido que ellos tuvieron desde un principio para hacerse unos gurús de esta nueva época centennial, qué sé yo, con su nuevo disco del Songs of Resurrection o no sé qué cosas, ¿no? Me parece Songs of Surrender. Creo que yo puntualizaría esos momentos sin ningún orden específico, solo son los que se me vienen a la mente, los momentos en los que YouTube, que en cada momento que les acabo de mencionar, que te acabo de mencionar, era sacarle 2 palas más de tierra a su propia tumba. No sé si YouTube recuperará credibilidad. Creo que ni siquiera a ellos les importa recuperar cierta credibilidad. Lo que ellos quieren es permanecer en el mercado y en la paila del público generacionalmente diferente. Ya no le interesa que un tipo de 50 años añore la música que ellos hicieron en el 80 o qué sé yo. Lo que ellos quieren es, sin mucho esfuerzo, que es la mejor manera, ¿no? El reboot o el remake, llegar a una generación que tampoco ya está en lo mismo que la generación de hace 40, 30, 20, 10, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo y sostengo lo que acabo de decir en función a cuáles fueron los momentos en los que YouTube cavó su tumba para llegar a este momento que, insisto, es para mí incluso vergonzoso el de estar haciendo esto con sus Songs of Surrender. Bueno, pero basta, vamos a empezar a revisar aquí en El Fin del Silencio Online la discografía de YouTube de peor a mejor. Empezamos. Arrancamos con el puesto número 15, este disco del 2014, el disco llamado Songs of Innocence. Es justo el disco que te mencionaba, que fue impuesto por iTunes más o menos, porque lo decidieron así. Una producción no de las mejores, del apoyo de Danger Mouse y algunos DJs hicieron que este disco no funcione como debía funcionar. En el puesto número 14 está No Line on the Horizon, este disco que es el colmo de aburrido, es del 2009, que no tiene absolutamente nada que ofrecer, un poquito de buenas canciones en un principio, como algunos singles promocionales, pero no llegó absolutamente a nada y fue prácticamente el inicio del fin dentro de lo que fue una banda propositiva como era
como lo era U2, ¿no? No Line on the Horizon no es de los mejores. Este es el último disco que ha lanzado U2 hasta la fecha, que se llama Songs of Experience, es del 2017, que en todo caso es un poquito mejor que los que acabamos de mencionar, pero de todas formas tiene ese elemento que es bastante molesto de este nuevo discurso que tiene U2 para las nuevas generaciones, ¿no? Un poco el rock millennial, centennial, que no termina de cuajar y no termina de entenderse dentro de un discurso que debería ser un poco más concreto sobre lo que dice, ¿no? Este es el disco. Pop es el último disco que lanzaron en su época de reinvención minimalista y postmoderna, ya en 1997. Fue la culmine de un trabajo de toda una década, pero lastimosamente fue el que menos funcionó debido a sus letras demasiado facilonas y también una gira que fue acompañada, que fue el Pop Mart, que para nada fue de las mejores, demasiada y excentricidad. Ya no se veía nada de la banda, solamente se veían puros efectos y demás cosas sobre un escenario. Este disco lo pongo en este lugar, en el puesto 11, que es Original Soundtracks 1, que está firmado como Passengers, que es un proyecto junto a gente como Brian Eno o Howie B, y que está invitados a YouTube. Sí son ellos, solamente que decidieron ponerles otro nombre para no comprometer mucho al grupo. No tiene sentido el disco porque son canciones tanto reales como inventadas, que formarían parte de diferentes bandas sonoras u obras de teatro, etcétera, etcétera. Entonces el disco no tiene una coherencia. En el puesto número 10 está How to Dismantle an Atomic Bomb. Creo que es el último buen disco de U2, solamente que tienes que aguantar a un individuo como Bono, que lo primero que dice en el disco es 1, 2, 3, 14, y eso por supuesto que no le gusta absolutamente a nadie, pero de todas maneras grandes canciones todavía de este disco, como Vértigo justamente, y algunas otras más, que marcarían los últimos hits comerciales de la banda, y además una propuesta con discurso sólida y entendible. October, en el puesto número 9, es el segundo disco en la carrera de U2. Este disco se lanzó el 81, que si bien es muy sólido en su discurso, tiene excelente música, tiene excelentes letras, pero creo que es el disco que peor producción tiene en toda la carrera de U2. Sin embargo, obviamente quedan himnos como Gloria, como Fire o como el mismo October. Un discazo, pero lastimosamente con una producción muy pobre. Creo que no les creían todavía que a los U2 en aquella época, y por eso no fue así. Rattle & Hum, el disco que salió después del Joshua Tree de 1988, es el Rattle & Hum. ¿Por qué está en un puesto tan lejos de los mejores? Es porque no termina de ser un disco. Hay canciones en vivo, hay tomas probablemente improvisadas, encuentros con músicos y algunas pocas canciones que son del disco en sí. Grandes canciones, pero Desire, Angel of Harlem y la maravillosa All I Want Is You son solamente un ejemplo de lo grandioso que hubiera podido ser este disco sin tomas en vivo. Su ropa del 93, este es el disco que le siguió al Achtung Baby, al maravilloso Achtung Baby. Lo interesante que tiene el Su ropa es que fue escrito, grabado y todo mientras ellos hacían la grandiosa gira del Zoo TV. Canciones tan impresionantes como Numb, como Lemon, Stay Far Away So Close, que es fantástica, el misma Suropa o That Is Gonna Pray Your Crash Car, hacen de este disco una verdadera experiencia. Creo que no hay un disco que se parezca al Suropa en la carrera de U2. All That You Can Leave Behind, el mejor disco sin duda alguna de U2 en el nuevo siglo, con canciones realmente fantásticas como Beautiful Day. Stuck in a Moment, and I Can't Get Out Of, es una obra maestra. Elevation, Walk On, In a Little While, Kate, Peace on Earth son realmente obras maestras, y es un disco que volvió de alguna manera a traer a U2 al mundo de los mortales, cosa que lastimosamente tampoco duraría mucho. Este es el disco con el que empieza todo, el disco llamado Boy. Este disco es una verdadera maravilla. Este disco es el debut de la banda, se lanzó el 80, canciones tan maravillosas como I Will Follow, Twilight, Out of Control, Story for Boys, etcétera, etcétera, The Electric Co. hacen que este disco sea el inicio perfecto de una carrera que debería haber sido eterna. Boy de U2 es una verdadera maravilla, uno, creo yo, de los mejores discos debut. The Unforgettable Fire es el momento en el que U2 cambia de esos primeros 3 discos a esta nueva temporada, que es un poco más blueseada, es un poco más con una relación con la música americana, que tiene maravillas dentro de su disco, dentro de este disco, como Pride in the Name of Love, por supuesto, The Unforgettable Fire, 4th of July, Bad,
Emily Key, etcétera, etcétera. Es un disco realmente hermoso dedicado a su inspiración como fue Martin Luther King. El War, el tercer disco de su carrera y el puesto número 3 en nuestro conteo. Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, Two Heart, B-Side 1, 40, Surrender, un disco fantástico, hermoso de 1983, que es probablemente el disco que define el sonido de YouTube en la primera época y es realmente una maravilla. Gracias a este disco es que YouTube se abre las puertas en todo el mundo. Ahora, la incertidumbre entre ¿qué disco podría ser el número 1 o el número 2? El número 2 es de Joshua Tree, probablemente uno de los mejores discos de la década de los 80. Where the Streets Have No Name, I'm Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You, Ball in the Blue Sky, Red Hill in Town, etcétera, etcétera, etcétera. Exit, Mothers of the Disappeared, hacen de un disco que es tan sólido en discurso y que además también muy social. Pero ¿por qué el Joshua Tree está en el puesto número 2 y no está en el puesto número 1? Porque hay un par de canciones que creo que no terminan de cuadrar en el disco en sí como concepto. El disco número 1, Absoluto YouTube 1991, recibían la última década del año con esta maravilla que es Achtung Baby, que a diferencia justamente del Joshua Tree, no tiene ninguna canción que le falte, no tiene ninguna canción que le sobre, hacen un trabajo perfecto, nuevos sonidos. El YouTube minimalista, el YouTube llamado postmoderno, el YouTube llamado kitsch, etcétera, es una obra de arte, gracias por supuesto a cómo conformaron este maravilloso disco. Estos son los discos de YouTube, los 15 discos de YouTube del peor al mejor aquí en El Fin del Silencio.